El estudio de caso cerrado estaba como siempre. Cámaras listas, público en expectativa, la producción en cuenta regresiva. La doctora Polo revisaba el expediente con el ceño fruncido. Algo en ese caso le había llamado la atención desde antes de comenzar. Que entren los participantes, dijo con voz firme. Por la puerta ingresó María Fernanda, de 31 años, visiblemente afectada, con la mirada baja y el corazón en la garganta. Tras ella, entró Ricardo, de 29 años, con una actitud desafiante, casi arrogante, caminando como si el estudio fuera suyo. Apenas se sentaron, la tensión se hizo evidente. Doctora Polo, comenzó María Fernanda con voz temblorosa, yo lo demandé porque no solo me maltrató verbalmente durante años, sino que ahora me está reteniendo a mi hija. No me deja verla, y dice que yo soy una madre inestable. Ricardo bufó con desprecio. Sin esperar su turno, soltó. Inestable ella. Por favor, ya vio cómo vino vestida. Se ve como una loca. No está bien de la cabeza. La doctora Polo levantó la vista, lo miró fijamente. Señor, aquí se respeta el orden. Deje hablar a la demandante. Pero Ricardo no obedeció. No, es que estoy harto de que siempre se le dé la razón a las mujeres como si fueran unas santas. Esta mujer es una manipuladora y una mentirosa. El público murmuraba. La tensión aumentaba por segundos. María Fernanda comenzaba a llorar, mientras la doctora Polo mantenía la calma. Por ahora, Ricardo, dijo ella, con voz de advertencia, si no puede comportarse con respeto, voy a tener que tomar medidas. Y entonces ocurrió. Con el rostro lleno de burla, Ricardo sonrió y soltó. Respeto. A usted, si usted está más loca que ella. A usted se le zafó un tornillo hace rato. Está desquiciada. El público enmudeció. La producción se paralizó. El tiempo se detuvo. La doctora Polo cerró el expediente con un golpe seco. Se levantó de su silla con una fuerza que hizo eco en todo el foro. ¿Cómo me dijiste? Ricardo sonrió aún más. Desquiciada. Eso es lo que es. Está loca. Y este programa es una farsa. El público comenzó a gritar. El estudio se convirtió en un hervidero de escándalo. María Fernanda rompió en llanto, y la seguridad comenzó a avanzar discretamente hacia Ricardo. La doctora Polo, sin moverse del centro del estrado, alzó la voz como nunca. Tú no vas a venir aquí a faltarme el respeto. A mí nadie me dice loca. Y mucho menos tú, que tienes historial de abuso emocional. Ricardo se puso de pie. El ambiente era puro fuego. Me va a golpear, doctora. Va a hacer eso en vivo. Demuestre que está loca de verdad. La seguridad lo sujetó inmediatamente, pero él seguía gritando. Esto es un circo. Usted está enferma, igual que todas las mujeres que defiende. La doctora Polo tomó aire. El público estaba dividido entre el shock y la indignación. Córtenme el programa ya, gritó ella. Este caso no sigue bajo estas condiciones. Por primera vez en mucho tiempo, la producción tuvo que interrumpir la grabación en pleno caos. Ricardo fue retirado a la fuerza, aún gritando insultos. La audiencia permaneció en silencio absoluto. Cuando el foro quedó en calma, la doctora Polo se dirigió al público, fuera de cámaras. Yo no tolero la violencia, ni verbal ni física. Y hoy no solo se me faltó el respeto a mí, sino a todas las mujeres que vienen aquí buscando justicia. Si no frenamos este tipo de comportamiento, normalizamos el abuso. Una ovación contenida llenó el set. Luego del corte, la producción decidió retomar el caso sin la presencia de Ricardo. María Fernanda continuó, ahora más firme, más clara, con el respaldo de una audiencia que acababa de ver lo peor de su expareja. Y aunque ese día caso cerrado se desbordó, la lección fue más fuerte que él. Escándalo. La violencia tiene límites, y la justicia también sabe alzar la voz. Luego de que Ricardo fue escoltado fuera del set, el estudio quedó en un silencio tenso. La energía en el ambiente era pesada, difícil de explicar. Las cámaras estaban apagadas temporalmente, la audiencia susurraba, y la producción se reunía al fondo para decidir si el episodio debía continuar. La doctora Polo, de pie frente al estrado, no hablaba. Solo respiraba profundo, mirando fijamente el espacio donde Ricardo se había parado minutos antes para insultarla sin medida. Sus manos estaban cruzadas al frente. No temblaba, no lloraba, pero todos sabían que algo había cambiado. Finalmente, después de 5 minutos eternos, ella levantó el rostro, pidió al director que volvieran a grabar y, con una voz mucho más pausada pero firme, dijo: Vamos a continuar.
Esta mujer vino aquí buscando justicia. Y no vamos a permitir que el odio de un solo individuo silencie su verdad. Las cámaras volvieron a rodar. María Fernanda se acomodó en su silla. Sus ojos aún tenían rastros de lágrimas, pero ahora también brillaban con determinación. La doctora Polo la miró con empatía, sin perder el profesionalismo que la caracteriza. María Fernanda, comenzó, quiero que sepas que lamento profundamente lo que ocurrió aquí. No es tu culpa, y no estás sola. Ella asintió en silencio. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ustedes? Fue entonces que se destapó el verdadero infierno. María Fernanda relató que cuando conoció a Ricardo, era un hombre encantador, trabajador, atento. Se casaron al poco tiempo y tuvieron una hija. Pero apenas la bebé nació, él cambió drásticamente. Me gritaba por todo, me decía que era una inútil, que no servía para ser madre. Empezó a prohibirme hablar con mi familia, a controlarme el teléfono. Un día me encerró con llave en la casa por 3 días porque no respondía a tiempo un mensaje. El público soltó exclamaciones de horror. La doctora Polo cerró los ojos por un segundo, procesando el nivel de abuso. ¿Tienes pruebas de esto? Sí, respondió. Traje audios, capturas de pantalla y hasta un video que grabé escondida. Se proyectó el primer audio. En él se escuchaba claramente a Ricardo gritándole cosas como: no sabes ni cambiar un pañal, estúpida. Mira cómo llora la niña, y tú ahí parada como una inútil. El segundo audio era aún más perturbador. Se oía a la bebé llorando y a Ricardo decir: me voy a llevar a la niña porque tú estás loca. Te deberían encerrar a ti, desquiciada de verdad. La ironía retumbó en la sala. La doctora Polo ya no solo estaba molesta, estaba indignada. Tomó el expediente con más fuerza y dijo: y él tiene el descaro de llamarme a mí desquiciada cuando ha usado esa palabra como arma de destrucción contra ti. Esto no es un simple caso de custodia. Aquí hay violencia psicológica severa. María Fernanda asintió, con lágrimas en los ojos. Me ha hecho sentir que soy basura. Pero ahora quiero recuperar a mi hija. Quiero ayuda legal para protegerla. Y justo entonces, cuando el caso parecía inclinarse hacia su resolución, la producción le pasó a la doctora Polo una nota urgente. Al leerla, su rostro cambió. No de sorpresa, sino de molestia profunda. ¿Qué es esto que me están diciendo? Ricardo no se fue del set. Uno de los asistentes confirmó. Aunque lo sacaron del estudio principal, Ricardo estaba fuera de cámaras exigiendo volver. Según él, tenía algo más que decir y quería defenderse. La doctora Polo respiró hondo y le pidió a seguridad que lo mantuvieran fuera. Este hombre ya no es parte de este proceso. No hay nada más que decir. No tolero el irrespeto ni fuera ni dentro de cámaras. Pero eso no fue todo. La nota también contenía algo más impactante, una denuncia previa en su contra. Ricardo ya había sido denunciado por otra expareja por maltrato físico y psicológico, y el caso seguía en proceso. ¿Ven por qué hay que levantar la voz? Este no es un caso aislado. Este hombre es un patrón de violencia. Y hoy quedó expuesto gracias al valor de esta mujer. El público aplaudió, esta vez con fuerza. No era una ovación de entretenimiento, era un respaldo emocional a una mujer rota, pero que se estaba reconstruyendo. Voy a emitir mi fallo, dijo la doctora Polo. Voy a otorgarte una orden de alejamiento inmediata. También autorizaré que los abogados del programa te ayuden a recuperar la custodia legal de tu hija. María Fernanda rompió en llanto otra vez, pero esta vez no era por miedo. Era alivio. La doctora Polo se levantó, miró a la cámara y cerró. Cuando una mujer decide hablar, el silencio del abuso se termina. Ricardo vino aquí a insultarme, creyendo que podía destruirme con una palabra. Pero hoy, quedó claro quién es el verdadero desquiciado. Y con eso, cerró el expediente con fuerza, como marca registrada. La transmisión anterior no había terminado de salir al aire, cuando ya las redes sociales estaban explotando. Clips filtrados por el equipo técnico de Caso Cerrado mostraban el momento exacto en que Ricardo gritaba: usted está desquiciada, igual que todas las locas que se sientan aquí. El escándalo fue inmediato. Miles de usuarios condenaron su comportamiento y aplaudieron la reacción firme de la doctora Polo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el caso no había terminado del todo. Afuera del canal, mientras la producción seguía grabando otros casos, Ricardo se negó a abandonar el estacionamiento del estudio. A pesar de haber sido retirado por seguridad, se quedó en su auto,
grabando videos con su celular, diciendo que el programa lo había humillado y que planeaba demandar. Uno de esos videos fue publicado en su cuenta personal de redes sociales, donde decía: "La gente cree que la doctora Polo es una santa, pero no vieron lo que ella me dijo fuera de cámaras. Me agredió verbalmente. Tengo derecho a defenderme. Esto es personal". El video alcanzó más de 100.000 vistas en solo una hora. Aunque su credibilidad era débil, logró sembrar duda en un sector del público. Algunos usuarios comenzaron a comentar que Caso Cerrado estaba guionizado, que tal vez la reacción de la doctora Polo había sido exagerada. Pero lo que nadie se esperaba era lo que vino después. La filtración que sacudió al programa. Una cuenta anónima en redes sociales publicó una serie de capturas de pantalla que supuestamente mostraban mensajes enviados por Ricardo a otros participantes pasados del programa, alentándolos a unirse a una campaña para exponer a la doctora Polo. Entre los mensajes decía: "Si todos hablamos, el canal no podrá protegerla. Ella cree que puede humillar a cualquiera. Es hora de que pague". La producción del programa recibió la alerta y la entregó de inmediato al equipo legal. Se inició una investigación interna. Mientras tanto, la doctora Polo se mantuvo en silencio públicamente, pero dentro del canal el ambiente era tenso. María Fernanda, por su parte, recibió apoyo psicológico y legal del programa. A raíz de lo ocurrido, su historia fue retomada por programas matutinos y entrevistas en Internet. Su rostro se convirtió en símbolo de una lucha que muchas mujeres enfrentan pero no denuncian. En una entrevista televisiva, ella declaró: "Ricardo no solo maltrata, también manipula. Lo hizo conmigo durante años y ahora lo está haciendo con la opinión pública. Pero ya no tengo miedo". La doctora Polo me dio el valor de hablar. La doctora Polo rompe el silencio en exclusiva. Días después del episodio, la misma doctora Polo aceptó una entrevista con un medio digital importante. A pesar de su tono firme habitual, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y rabia contenida. "He recibido insultos a lo largo de mi carrera. Me han dicho de todo. Pero este hombre cruzó la línea cuando trajo el odio al foro y lo usó como arma. No contra mí, sino contra todas las mujeres que buscan justicia". La periodista le preguntó si se había sentido afectada personalmente por el ataque de Ricardo. La respuesta fue clara: "No me afectó por mí. Me dolió por el ejemplo que da. Porque si yo, que tengo una plataforma y un equipo, soy insultada así, ¿qué queda para quienes no tienen a nadie?". Sus palabras se volvieron virales. Millones de personas compartieron su discurso en defensa de la dignidad, la justicia y el respeto. La justicia interviene. Con las pruebas presentadas en el programa, la policía abrió una investigación formal contra Ricardo. Además de las denuncias anteriores que ya tenía en curso, se sumaron testimonios de otras 2 mujeres, que al ver el episodio, decidieron romper el silencio. Una de ellas, exnovia de Ricardo, declaró: "Verlo en televisión insultando a una mujer y burlándose de una jueza me revolvió el alma. Él me hizo lo mismo. Pero ahora sé que no estoy sola". Los medios comenzaron a titular la historia como "el participante que desató una ola de denuncias por abuso". En paralelo, el canal emitió un comunicado oficial respaldando la conducta de la doctora Polo y asegurando que reforzarían los filtros para evitar que personas con antecedentes de violencia ingresen al programa. Un ataque planeado. Entre las cosas que más impactaron a la producción, estuvo un archivo recuperado del celular de Ricardo tras una denuncia formal. En ese archivo había un audio donde él decía, antes de asistir al programa: "Voy a entrar a ese show, y si la jueza me provoca, le voy a decir sus verdades. La voy a hacer explotar. La voy a sacar de quicio, para que la gente vea que no es lo que aparenta". La intención de provocar era clara. Ricardo no fue al foro buscando justicia ni resolución. Fue a provocar, a incendiar, a desestabilizar. Y lo logró parcialmente. Lo que no previó fue que, en lugar de humillar a la doctora Polo, quedó completamente expuesto ante millones de personas. Un mensaje al final del día. En su última aparición pública sobre el tema, la doctora Polo cerró con una frase que retumbó en los corazones de todos. "Me pueden llamar desquiciada, gritona o exagerada. No me importa. Mientras una mujer se levante y hable, yo seguiré aquí para escucharla. Y si defender a una víctima me convierte en loca, entonces lo soy con orgullo". El público aplaudió de pie. El ambiente en el foro de Caso Cerrado volvía a ser eléctrico.
Tras los dramáticos sucesos y las denuncias que emergieron, la producción decidió convocar a un testigo sorpresa, la madre de Ricardo. Nadie lo esperaba, y menos el propio implicado, que vio su historia trastocarse una vez más. La doctora Polo abrió la sesión con voz serena pero implacable. Hoy entraremos en una nueva etapa de este caso. Traemos a la señora Gloria Martínez, madre de Ricardo. Ella ha pedido declarar voluntariamente. La cámara se enfocó en Gloria, una mujer de rostro fatigado y mirada triste. Su presencia quebrantaba la tensión, nadie imaginó que la progenitora del agresor saldría al estrado. María Fernanda, al otro lado del set, contuvo el aliento. Quería escuchar cada palabra de quien dio vida a su agresor. Ricardo, sentado, intentaba disimular su nerviosismo, jugando con las manos entrecruzadas. La doctora Polo guardó silencio unos segundos, midiendo la fuerza de aquel momento. Luego preguntó, «Señora Martínez, ¿por qué decidió venir hoy?» Gloria bajó la vista y, con voz temblorosa, respondió, «Doctora Polo, vengo aquí porque toda mi familia, mi hija, mi esposo y yo, creemos que se cometió una injusticia. Ricardo nunca debió tratar a mujer alguna como lo ha hecho. Y yo sé, en el fondo de mi ser, que no es un mal hombre. Pero algo en él se rompió hace años». Un murmullo recorrió la sala. La audiencia quería más detalles. La doctora Polo invitó a Gloria a sentarse en el estrado junto al micrófono. Las luces se atenuaron, el silencio se hizo denso. «Cuéntenos, señora», instó la jueza, «¿qué sabe usted de la historia de su hijo?» Gloria inhaló hondo y narró. Ricardo creció en un hogar donde el hombre tenía autoridad absoluta. Su padre, mi marido, era un hombre estricto, de los que no lloran ni muestran cariño. Recuerdo que un día, cuando mi hijo tenía 10 años, me pidió ayuda para un examen y su padre lo regañó hasta el cansancio. Lo azotó con una correa, delante de todos. Mi hijo salió de ese cuarto distinto, callado, frío, temeroso. Nunca volvió a ser el niño que abrazaba a su madre. La doctora Polo asintió con tristeza. Aquella revelación explicaba, sin justificar, la violencia psicológica hacia María Fernanda y el descaro de insultar a una jueza. Y luego, preguntó la jueza, después de aquello, continuó Gloria, con voz quebrada, Ricardo se encerró en sí mismo. Al entrar a la universidad se hacía imponer y mostraba control sobre sus compañeros. Lo vi transformarse en un hombre agrio, manipulador. Y cuando conoció a mi nuera, yo quise advertirle, quise protegerla. Pero Ricardo me llamó loca. Me dijo que no entendía la vida de un adulto. María Fernanda secó sus lágrimas. La sala se conmovía. La doctora Polo guardó silencio, recopilando cada palabra. En ese instante, la producción entregó a la jueza una carta manuscrita. Era un sobre lacrado con el membrete de la defensa de Ricardo. La doctora Polo frunció el ceño. «Señora Martínez», anunció, antes de continuar, «voy a leer una carta que Ricardo envió a este tribunal». Abrió el sobre con cuidado. La sala contuvo el aliento. Con manos firmes, empezó a leer en voz alta. «Jueza Polo, soy consciente de mis errores y de mi forma de expresarme. Lo que sucedió en el programa fue un arrebato, lo reconozco. Sin embargo, me veo obligado a contar la otra versión, nunca agredí físicamente a nadie en el foro ni fuera de él. Mis palabras fueron duras, pero hay pruebas de que mi exmujer me manipulaba emocionalmente. Adjunto capturas de pantalla donde ella me insulta y me acusa falsamente de violencia. Atentamente, Ricardo Castillo». La audiencia se removió. La doctora Polo guardó la carta y miró fijamente a Gloria. «Señora Martínez, ¿qué sabe usted de estas acusaciones?» Gloria la miró con ojos llenos de dolor. «Doctora, esto es manipulación típica de mi hijo. Él intercala verdades con mentiras para confundir. Las capturas que él manda no demuestran maltrato, sino discusiones de pareja normales. La verdadera violencia era contra mi nuera y contra mí». La doctora Polo asintió y volvió su mirada al público. «Lo que vemos aquí es un patrón de conducta, insultos, manipulación y ahora intento de enredar la verdad. Pero tengo en mi poder audios, videos y testimonios que confirman el abuso hacia María Fernanda y ante mi persona». Entonces, se proyectó un video exclusivo. Grabaciones caseras de Ricardo humillando a su pareja, exigiéndole obediencia, llamándola loca y mentirosa. La cara de Ricardo palideció al verse en pantalla. El público exclamó escandalizado. Con voz firme, la doctora Polo declaró: «He valorado cada prueba.
Su exmujer aportó grabaciones donde usted insulta, amenaza y hasta golpea muebles cercanos para amedrentarla. Esto no es un desacuerdo de pareja, es un patrón de maltrato. Ricardo intentó ponerse de pie, pero la seguridad lo contuvo suavemente. La doctora Polo lo interrumpió con una mirada implacable. No interrumpa el proceso. Si desea hablar más tarde, tendrá su espacio. Ahora, señora Martínez, ¿quiere añadir algo más? Gloria respiró hondo y concluyó. Solo quiero decir que, aunque sea mi hijo, no permitiré que siga lastimando a nadie. Espero que la justicia aquí sea real y no un show televisivo. Mi mayor deseo es que mi hija, la niña de María Fernanda, crezca en un ambiente de paz. El set se inundó de un silencio respetuoso. La doctora Polo recogió el expediente y anunció. Con esto, doy por concluidas las pruebas. Emitiré mi fallo mañana con la sentencia definitiva. Quiero que ambos tengan tiempo para reflexionar. Justo antes de cerrar, la doctora Polo volteó a cámara y dijo. Este episodio no habla de un simple insulto. Nos muestra cómo un grito puede desencadenar cadenas de dolor, manipulación y miedo. Mañana sabremos si la justicia en la vida real es tan severa como en este set. Las luces se atenuaron y el estudio cerró la grabación. Pero nadie se movió, todos aguardaban el desenlace. Todo estaba listo para que se cerrara el caso. Las cámaras enfocaban la expresión rígida de la doctora Polo, quien, después de la tempestad del capítulo anterior, parecía haber recuperado la compostura. Pero esa calma era solo una máscara. Lo que vendría superaría cualquier otro momento vivido en el foro de caso cerrado. Bueno, dijo la doctora Polo con voz cortante, como ya escuchamos a ambas partes, voy a dar mi veredicto final. El silencio era sepulcral. El demandante cruzó los brazos, con una sonrisa de superioridad. La demandada, aún con lágrimas en los ojos, bajaba la mirada como esperando un milagro. El público contenía la respiración. Pero antes, interrumpió la doctora, alzando la voz de forma repentina, quiero dejar algo claro. A mí nadie me manipula. Ni ustedes, ni la producción, ni nadie. La tensión se volvió insoportable. Un murmullo de confusión recorrió el set. La producción empezó a intercambiar miradas nerviosas detrás de cámaras. Algo estaba por explotar. Estoy harta, continuó Polo, de que usen este programa como una herramienta para generar polémica barata. Esto era justicia, señores. No televisión amarilla. Y me niego a seguir siendo parte de un circo. Los asistentes de producción intentaron intervenir, pero fue inútil. La doctora Polo había perdido la paciencia, y no había retorno. ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta? Gritó. Que no noto cuando me cambian el guión. Cuando traen a testigos comprados para generar más drama. Este caso es una farsa. Y yo no voy a leer una sentencia prefabricada. El público se quedó helado. Algunos espectadores empezaron a grabar con sus celulares, como si supieran que lo que estaban presenciando se volvería viral en cuestión de horas. Esta es la última vez que me hacen esto, dijo la doctora mientras arrancaba los papeles del veredicto y los arrojaba al aire, creen que soy una marioneta. Yo no vine aquí a mentirle al público. En ese instante, uno de los productores entró al set desesperado, tratando de calmarla. Doctora, por favor, estamos en vivo, por favor, no, murmuró mientras se le acercaba. Ni se te ocurra tocarme, le gritó Polo, tú eres parte del problema. La cámara intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. Todo estaba siendo captado en directo. La doctora, fuera de sí, señalaba con el dedo a cada miembro del equipo de producción mientras los acusaba de traición, manipulación y corrupción interna. ¿Saben cuánto tiempo me he callado? Años, vociferó. Años aguantando órdenes de ejecutivos que nunca han estado en un juzgado real. Gente que quiere ratings, aunque eso signifique destruir vidas. Este no es el programa que yo creé. El público aplaudió. Un aplauso espontáneo, nervioso, pero fuerte. Algunos gritaban, bravo, mientras otros se miraban confundidos. Era parte del show, era un nuevo formato, una trampa para los medios. Pero no, nada de eso era actuación. Polo respiraba agitadamente. Miró a los demandantes por última vez. Luego al público, y después al lente principal de la cámara. Su mirada fue directa, firme, sin miedo. Y a ustedes, mi público, dijo con voz quebrada, les debo la verdad. Les pido perdón si en algún momento permití que este programa se alejara de su propósito. Lo que vimos hoy fue la gota que derramó el vaso.
Si tengo que hundirme para que la verdad salga a la luz, lo haré. La doctora salió del set. Silencio absoluto. Nadie se movió. Ni una palabra. El productor principal se quedó paralizado. Las cámaras siguieron rodando hasta que la pantalla se fundió a negro. Caso Cerrado acababa de vivir su momento más explosivo, y posiblemente, su final. Minutos después, redes sociales estallaban. El clip de la doctora lanzando los papeles volaba por TikTok. En Twitter, el hashtag Dr. Apolo explotaba con miles de mensajes por minuto. Unos la criticaban por su actitud, otros la aplaudían por su valentía. Los medios ya lo llamaban, la renuncia más dramática de la televisión hispana. Y aunque aún no había un comunicado oficial, todo parecía indicar que la era de Caso Cerrado había terminado, de la manera más escandalosa imaginable. ¿Qué opinas de esta explosiva reacción de la doctora Apolo? ¿Fue una valiente denuncia o una pérdida de control frente a las cámaras? Estamos presenciando el verdadero final de Caso Cerrado. Déjanos tu comentario aquí abajo, que nosotros leemos todo. No olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campana y regalarnos un like para que más personas descubran esta impactante historia. Nos vemos en el próximo escándalo.